Muy bien, nosotros vamos a comenzar, por supuesto, con la primera entrevista de la noche, conversando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero, a quien le agradezco muchísimo por estos minutos en una jornada en la que ya se ha conocido la convocatoria a las elecciones subnacionales dentro del marco de la ley, dentro de lo que la ley prevé, las 48 horas posteriores a la posesión del nuevo gobierno, se ha convocado ya a las elecciones subnacionales. Bolivia ya tiene fecha para ir a las urnas y decidir quiénes serán sus autoridades más cercanas, me refiero a alcaldes, quiénes serán las autoridades intermedias, en el caso de las gobernaciones, por supuesto, y en el caso también de los asambleístas. Doctor Romero, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Noche Sin Tregua. Usted nos va a brindar todos los detalles, por favor, de esta convocatoria, las características y los trabajos casi inmediatos que ya comienzan. Buenas noches. Efectivamente, hoy el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a la elección de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales. Esta elección se va a llevar adelante el domingo 7 de marzo de 2021. Estamos ya trabajando en dirección a esa fecha y queremos compartir desde ya las principales actividades de este proceso electoral. Del 3 al 17 de diciembre estará abierto el plazo para la inscripción de ciudadanos en el padrón electoral. Tendrán que inscribirse los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 7 de marzo. También los ciudadanos que hayan cambiado de domicilio podrán actualizar su registro y, por supuesto, nosotros continuaremos con la labor de depuración de los registros de personas fallecidas. Entre el 18 y el 19 de diciembre se podrán inscribir los candidatos que aspiren a todos estos cargos. Y el 5 de febrero, fecha muy importante, se realizará el sorteo de jurados, de las personas que van a administrar las mesas, que son los primeros guardianes de la limpieza, de la transparencia de una elección. El domingo 7 de marzo es la fecha de la elección y la última fecha decisiva de este proceso es el domingo 11 de abril en caso de que haya segunda vuelta para la elección de gobernadores. A ver, en el caso de la elección de gobernadores, y permítame que comience por la parte final que usted ha mencionado, en el caso de la elección de gobernadores se mantienen las mismas reglas del juego que se mantienen con la diferencia numérica y todo aquello que en el caso de las elecciones nacionales. Por favor, ¿nos puede explicar un poco aquello? En el caso de la elección de gobernadores es un requisito obtener 50% más uno de los votos para acceder a la función de gobernador. En caso de que ningún candidato tenga o supere este umbral, obtenga esta mayoría absoluta en la primera vuelta, se debe ir en ese departamento a una segunda vuelta. Es el único caso en el cual se aplica la segunda vuelta. Muy bien, en el caso de las alcaldías, usted ya ha dado el cronograma, la inscripción de los candidatos, el tema en febrero de los jurados electorales y todo aquello. Estamos rumbo a las elecciones subnacionales entonces. ¿Cómo se maneja el tema del padrón? Han existido algunas observaciones, la propia vocal baptista exigía que se haga una auditoría al padrón, que la OEA venga y analice el padrón. ¿Cómo se está trabajando en aquello para darle mayor certidumbre? ¿Ya se han logrado resolver estas contradicciones internas en sala plena? La sala plena está unida, cohesionada de cara a la elección 2021. Hay que recordar que hubo una segunda nota aclaratoria y rectificatoria que presentó la colega, la doctora Rosario Baptista. Dicho lo cual, el Tribunal Supremo Electoral continúa siempre fortaleciendo el padrón electoral. Estamos trabajando en ello, es un proceso permanente. Por ejemplo, el trabajo de la depuración de fallecidos es una actividad permanente. Vamos a volver a llegar con un padrón electoral sólido y confiable. Hay que recordar que este padrón ha sido auditado por la OEA en una auditoría exhaustiva que duró varios meses, que ninguna misión de observación internacional ha puesto en tela de juicio la solidez del padrón electoral
Y en todos estos meses en los cuales ha estado abiertos los laboratorios de integridad electoral que permiten analizar el padrón electoral y que está abierto para las organizaciones políticas, sociales, regionales o incluso para cualquier individuo, ciudadano sin adscripción institucional, no se ha presentado ninguna observación de fondo sobre la solidez, la consistencia del padrón electoral. Tenemos un padrón electoral que es definitivamente un pilar de la elección de 2021. A pesar de que existió una segunda carta de rectificación, doctor, con un tenor totalmente diferente a la primera carta no deja de existir. En esa primera carta, Baptista hablaba del padrón electoral, hablaba de la necesidad de una contrastación. ¿Cuánto más se puede trabajar en el padrón? ¿Cuánto más se debe y se puede limpiar el padrón electoral? Porque a partir de la primera carta, los ojos precisamente están centrados en el padrón electoral y que ese instrumento sea el más limpio, transparente y purificado que podamos tener. Así es importante recordar que el Tribunal Supremo Electoral trabajó y consiguió el saneamiento del padrón electoral para la elección general 2020. Y esta frase está plenamente respaldada por las misiones de observación internacional. Ninguna de ellas, reitero, ha puesto en tela de juicio la calidad, la integridad del padrón electoral. Un padrón electoral que ha tenido un proceso de auditoría exhaustivo a lo largo de más de 6 meses por parte de la Organización de los Estados Americanos. Por lo tanto, es un padrón sólido y hay que aclararlo nuevamente, reiterarlo, es un padrón que fue saneado también a lo largo de 2020 en 3 dimensiones, con un proceso de actualización que permitió registrar el cambio de domicilios, de inclusión que permitió la incorporación de los jóvenes que cumplían 18 años y sobre todo, fundamentalmente, un trabajo muy fuerte de depuración de registros de fallecidos. Fueron más de 70,000 registros de fallecidos que fueron dados de baja del padrón electoral. Por lo tanto, vamos a llegar nuevamente con un padrón electoral sólido, con un padrón que dé garantías. No se ha presentado ninguna evidencia que ponga en tela de juicio con elementos empíricamente comprobables la solidez del padrón electoral. Toda la evidencia empírica más bien confirma, apuntala que tenemos un padrón electoral sólido. Todo es perfectible en todo caso, doctor Romero. En el caso del padrón, ¿qué otros trabajos más se van a desarrollar? Al margen de los que ya se han hecho, en la segunda carta Baptista hablaba de la posibilidad de que también se pueda llevar adelante el tema de la contrastación. Se ha utilizado, por ejemplo, para las elecciones del 18 de octubre la posibilidad de que todos y cada uno de nosotros vayamos y pongamos, los que votamos, nuestra huella digital. ¿Habrá algún mecanismo como para contrastar la huella, las huellas, el libro índice de huellas con el padrón electoral actual? ¿Cuánto más, y eso era lo más importante que le preguntaba, cuánto más debe ser limpiado el padrón que actualmente nos está rigiendo? Tenemos un padrón electoral que está debidamente saneado, lo reitero. No ha sido puesto en tela de juicio por ninguna misión de observación internacional. ¿Por qué hago tanto énfasis en las misiones de observación internacional? Porque ellas tienen 2 características que son muy importantes en procesos como este. En primer lugar, porque llegan a un país y no están a favor o en contra de ningún candidato, tienen un posicionamiento imparcial. Y por otro lado, porque tienen un ojo experto sobre los procesos electorales, tienen la capacidad de mirar un proceso electoral en amplitud, en sus aspectos centrales. Y por supuesto, uno de los aspectos centrales es el del padrón electoral. Hay que recordar que la OEA estuvo ya en el país y señaló que el proceso electoral 2020 fue sólido, fue transparente, y no hubiese emitido un informe de estas características si hubiese tenido una duda importante, significativa, sobre el padrón electoral que la misma institución
hizo una auditoría a lo largo de meses en el país y encontró que la confiabilidad del padrón era muy elevada. Uno de los elementos importantes que maneja precisamente el Tribunal Supremo Electoral es la confianza de la gente, la construcción de la confianza en sus instituciones, por supuesto. En este momento hay grupos que están cuestionando el tema del padrón, el tema de las elecciones del 18 de octubre. Por eso es mi consulta de qué otros trabajos más adicionales, al margen de estos informes que se han desarrollado del Centro Carter, de la OEA y de quienes estuvieron auditando y estuvieron presentes, la Unión Europea que estuvieron presentes haciendo el seguimiento de las elecciones, ¿qué otros trabajos más se pueden ir consolidando? Por supuesto, estamos en una etapa bien complicada porque ya nomás hay que organizar las elecciones subnacionales, pero trabajos en paralelo, trabajos que puedan ir complementando la confianza en el padrón y en la institución encargada de administrar una situación tan sensible para todos los pueblos y más aún para Bolivia, como es el tema de las elecciones, doctor. Efectivamente, tenemos un tiempo corto, pero ya hemos realizado este trabajo de saneamiento del padrón electoral y continuamos. Este es un trabajo que no concluye. Por ejemplo, proseguimos con el trabajo de depuración de fallecidos, es decir, que nuevamente vamos a solicitar la colaboración, la contribución de otras instituciones que nos ofrecen sus bases de datos adicionales a las que se cuentan en el registro civil para poder continuar con este proceso de saneamiento del padrón electoral. Esta es una tarea que no concluye en una fecha determinada, sino que el padrón electoral, justamente al estar compuesto con los registros de todos los ciudadanos mayores de 18 años, es un registro que evoluciona de manera permanente, porque cada día hay personas que cumplen 18 años que por lo tanto pueden ya integrarse en el padrón electoral, pero también hay personas que fallecen y sus registros deben ser dados de baja. Es decir, que el padrón electoral tiene una evolución permanente. Lo importante es contar con los mecanismos con los cuales tiene el Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante esta tarea de manera adecuada, para poder incorporar, incluir a los jóvenes y también dar de baja el registro de las personas fallecidas y también, por supuesto, registrar los cambios de domicilio de las personas que hayan cambiado de casa en el transcurso de los últimos meses. Bueno, una de las preocupaciones es la duplicidad o multiplicidad de cédulas de identidad. Una misma persona con 2, 3, 4 cédulas de identidad que pueda irse inscribiendo en distintos lugares. Ese es uno de los elementos que también preocupa. El exdirector del CEGIP mencionaba que no se había logrado consolidar con el órgano electoral una contrastación de datos, el cruzar los datos entre lo que se tiene como base en el CEGIP y lo que se tiene del Tribunal Supremo Electoral, el registro civil. ¿Eso se va a hacer ahora? ¿No se va a hacer ahora? ¿Se va a acceder a la información de otras instituciones y en específico el CEGIP? Sobre el CEGIP es importante señalar dos elementos. En el caso de que existiese una persona que tuviera múltiples cédulas de identidad, suponiendo que fuera el caso que existiera una situación de esa naturaleza, de todas maneras solo podría tener un registro biométrico. ¿Por qué? ¿Por qué solo puede haber un registro de esa persona en el padrón? Porque el padrón es biométrico, es decir, está construido sobre las huellas que los ciudadanos colocamos en el momento del registro. Por lo tanto, más allá del número de identidad que tenga una persona, la fortaleza del padrón electoral boliviano es su carácter biométrico. Por lo tanto, aunque una persona tuviese en una situación, por supuesto que es absolutamente irregular, dos documentos de identidad con números distintos, no podría tener más que un solo registro en el padrón electoral, porque sus huellas informarían inmediatamente que esa persona ya está registrada en el padrón electoral. Por lo tanto, incluso aunque se produjese ese caso, el sistema permite detectar, por supuesto, la duplicidad de huellas. El padrón electoral está conformado por un registro
único de cada ciudadano porque está compuesto a partir de sus huellas de identidad. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber accedido con nosotros a esta entrevista. Estamos nuevamente de cara a un proceso eleccionario, estamos nuevamente, yo diría que estamos nuevamente en campaña. A partir del momento en el que usted y la Sala Plena ha vuelto a bajar la bandera y la meta es el 7 de marzo, nuevamente nosotros volvemos a campaña. Y por supuesto, nosotros me refiero a todo el pueblo boliviano, hay que pedir mucha responsabilidad, mucha cordura y por supuesto también pedir confianza en las instituciones. Administrar un proceso electoral nunca es nada fácil, menos en nuestro país, así que se va a pedir a las organizaciones internacionales, aquellas que han avalado el resultado del 18 de octubre, que nuevamente puedan estar presentes para acompañar el proceso subnacional. Con eso muy cortito finalizo, por favor. Así es, se va a hacer la solicitud, pero hay que saber que vamos a tener un número menor de instituciones internacionales que nos puedan acompañar. Es más difícil para las organizaciones internacionales conseguir recursos para asistir a observar elecciones de carácter subnacional. Sin embargo, la invitación y las puertas estarán abiertas en permanencia de parte del órgano electoral. Gracias, doctor Romero, le agradezco mucho. Buenas noches, muchas gracias.